Ya, chicos. Ujú. Bien. Buenos días, sean bienvenidos al programa Asesoría por Pares. Mi nombre es Diego y en esta sesión vamos a abarcar el tema de hidrógeno y carbono, que es lo que hicieron en la semana 3 de teoría. Esto lo voy a editar un poco. Ok. Primero que todo, como les mencioné en la anterior sesión, existe una distribución parcial de los elementos en el cuerpo humano, tanto como en cantidad como en volumen. Los elementos que más se encuentran en abundancia es el hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, entre otros. Esto lo van a ver también en el CHOMPS, que son los elementos primarios, pero por el momento vamos a hablar sobre el porcentaje de átomos y en qué volumen se encuentran. El que más se encuentra en nuestro cuerpo viene a ser el hidrógeno con un 62,8%, seguido del oxígeno con un 25,4%. Luego va el carbono con 9,4% y el nitrógeno con 1,4%, y entre otros tenemos solo uno. En cuanto a volumen, tenemos que el hidrógeno abarca en un 10%, el oxígeno en un 65%, el carbono un 18%, el nitrógeno 3%, el calcio 1,5% y el fósforo es 1%. ¿Cuál es la diferencia? Bien, de que en nuestro cuerpo podemos encontrar un montón de átomos, pero pueden estar como tal en solo una parte o algunas partes, y bueno, ahí se acumulan varios. Sin embargo, el porcentaje de volumen es como tal, ¿cómo me explico? Em, lo que está en general en todo nuestro cuerpo. Estos pueden estar ocupados en solo una parte, pero con muchos átomos, pero solo en una parte, y esos pueden estar en todo el cuerpo como tal. Es el volumen. A ver, bien. Vamos a hablarles de generalidades. Primero, del hidrógeno. El hidrógeno, como sabemos, es el elemento más abundante del universo, siendo mayor al 90%. Este ocupa el 99% del peso de lo que viene a ser el Sol. Y en la superficie terrestre se encuentra en el agua, que es el condicionante de vida. Les pueden preguntar si se encuentra en la atmósfera del planeta Tierra, y eso es falso, ya que cuando se encuentra en el planeta, el hidrógeno sube, entonces se va al espacio y no se mantiene en la atmósfera, pero sí se mantiene en el agua, en el H2O, y es lo que más abunda en la Tierra, ¿no? Tiene tres estados muy distintos. Tiene cuando tiene su signo positivo, que viene a ser el catión, cuando forma enlaces, que es un estado enlazado en enlace covalente, y cuando tiene el signo negativo, que viene a ser un anión. Acá tenemos algunas características, como que el hidrógeno, su número atómico viene a ser 1, el símbolo es H, el que todos conocemos. La masa atómica viene a ser 1,00794 unidades. El grupo, periodo y bloque, que les pueden preguntar esto, viene a ser, se encuentra en el grupo uno, en el periodo uno y en el bloque S. La anterior sesión les expliqué sobre los bloques, cómo se llaman las familias. Si les preguntan en qué familias, se encuentran en los alcalinos, ¿no? Porque ahí sigue alcalino terrio y luego sigue terrio. Así que se encuentra en el alcalino, y su configuración electrónica es 1s1, porque es el primer elemento de la tabla periódica. Ujú. Ya, seguimos. Bien. Les hablé anteriormente del catión y el anión. Este, el hidrógeno anión es un protón y es extremadamente un ácido fuerte, y es extremadamente móvil en medios próticos como el agua, y en interfaces como agua o polímero. Polímero es un término más usado en la biología, entonces quédense con el concepto de agua, por favor. El protón hidrógeno tiene una existencia transitoria. ¿A qué me refiero? Se pueden, solo se encuentra en un estado medio, en donde se queda es en gases como tal, o en estados gaseosos, en donde es transitorios en lo que viene a ser en agua, ya que no puede estar solo, y por lo cual se une a varias moléculas o incluso al oxígeno para formar lo que es el H2O. Difícilmente se le encontrará libre en una solución. Es lo que les acabo de explicar con el agua, ¿no? No se encuentra solo el hidrógeno. Ahora, el anión. Como anión es un elemento especial cuando forma enlaces no metálicos muy estables en forma de CH y NH, que son unidades de bloqueo terminales que limitan la reactividad del carbono y el nitrógeno. Bien, lo que puedo resaltar de esta diapositiva es más que todo los nombres. Les pueden poner
El H más viene a ser un anión, es falso. ¿Por qué? Porque viene a ser un cation. ¿Esto cómo lo relaciono? Cuando tiene el signo positivo es cation. Entonces, su micrófono, por favor. Sí, pueden, ya. ¿Cómo lo relaciono? Bien, viene a ser un cation porque este causa catástrofe, básicamente. Es lo que se encarga de destruir como tal moléculas. O sea, se encarga de separar moléculas, no destruirlas como tal, pero este es un cation porque cation de catástrofe. Anión, ahí no tengo una memotecnia, pero anión, acuérdense que es el que tiene el signo negativo. Ok. Ahora, los isótopos. Aún no voy a hablarles isótopos del hidrógeno, sino isótopos en general. Esto les pregunté si bien me acuerdo en su pretest sobre marquen cuál es el enunciado correcto. Isótopo son átomos que tienen el mismo número de protones o número atómico y distinto número de neutrones. No hay que confundir número atómico con masa atómica, que es lo que hace la mayoría, pero es totalmente distinto. Isótopos, si termina en po de protones. Yo lo relaciono así, si me mencionan isótopo, como termina en P, es un protón. Acá podemos encontrar los isótopos del carbono, que puede ser el carbono 12, carbono 13 y carbono 14, que como vemos no varía su número de protones, ¿no? Sigue siendo 6 como tal. En el hidrógeno, esto voy a hablar en la siguiente diapositiva, pero hay que tener en cuenta los nombres de proteo, deuterio y tritio, ¿ok? Los isóbaros son aquellos átomos con el mismo número de masa. ¿Esto qué quiere decir? Que la masa es la suma entre el número de neutrones y protones. Entonces, si pueden darles distintos elementos, por ejemplo, acá puse ejemplos de 18 protones y 22 neutrones. Si los sumamos, viene a ser 40. Acá tenemos 19 protones y 21 neutrones. Si los sumamos, viene a ser 40. En el mismo caso de este que mientras no varíe su masa atómica vienen a ser isóbaros. Acá tenemos el calcio y el argón. Este tiene 20 protones y 20 neutrones, tiene 40 nucleones o mismo número de masa. Al igual que el argón, como ya les expliqué acá también. Isótonos, son aquellos átomos con el mismo número de neutrones. Eso es lo mismo que el isótopo, o yo lo relaciono así. Si termina en nos, viene a ser de neutrones porque tiene la N. Si termina en P, protones porque tiene la P. Estos, por ejemplo, tienen distinto número de masa. Este vendría a ser 26, no 36, y este vendría a ser 34, pero que tienen en común que tienen los mismos números de neutrones. Entonces vienen a ser isótonos. Ok, ya veo. Isótopos del hidrógeno. Se los mencioné anteriormente, pero ahora más detallado. Primero tenemos al proteo, que es el hidrógeno como tal formado por un protón y un electrón más no neutrones. Acá podemos ver al único protón que tiene la carga positiva y a su alrededor en su orbital tiene solo un electrón. Deuterio comienza con D, por lo cual sería dos átomos o dos quarks como tal. Es el hidrógeno pesado. Está formado por un protón, un neutrón y un electrón en su orbital. Y el tritio está formado por tres, como tal, tres quarks, que es el más radioactivo. Está formado por un protón, que es el verde, y dos neutrones, que vienen a ser los que están a su costado. Y todos estos siempre van a tener un electrón que se encuentra en su orbital. Relaciónenlo con deuterio, entonces tiene dos moléculas acá. Tritio tiene tres acá, pero ahora tienes que recordarte si son dos neutrones y un protón. Básicamente es eso. Ok. La formación de compuestos. El hidrógeno puede formar compuestos covalentes y electrovalentes. Si un anión se junta con un electrón, este negativo con negativo, nos da un positivo que viene a ser el ion hidrógeno protón. Sin embargo, si un catión se junta con un electrón, nos viene a dar un anión hidruro. El hidrógeno puede formar tanto puentes de hidrógeno como enlace covalente. ¿Cuál es la diferencia? El puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno se encarga de unir moléculas. Moléculas como el H2O, como podemos ver acá, ¿no? Esa es toda una molécula que ya es el agua y se une a otra molécula de agua. Ese es un puente o enlace de hidrógeno. Mientras que el enlace covalente se encarga de unir los átomos, como podemos ver acá, el oxígeno uniéndolos con el hidrógeno.
Les mencioné en la anterior clase que el enlace covalente se encarga de unir los no metales y comparten electrones, ¿no? En la naturaleza podemos encontrar al hidrógeno como átomo incorporado a moléculas. Esta es una glucosa. Esta ya se encuentra incorporado a este carbohidrato porque se encuentra como átomo. En cambio, podemos encontrarlo como molécula en el dihidrógeno, que luego vamos a hablar de esta molécula. Y bueno, no. Con el hidrógeno podemos formar compuestos hidruros y compuestos aluros. Los compuestos hidruros, acuérdense, esto es importante con metales del 1A y 2A. Pues, por ejemplo, tenemos al sodio o al calcio. Acá tenemos que el sodio más el dihidrógeno nos forma 2NaH. Si juntamos el calcio con el H2, nos forma Ca, bueno, o calcio H2, ¿no? Y los compuestos aluros, acuérdense de los halógenos, o sea, si les mencionan aluros, aluros, halógenos, son los elementos de la 7A que vienen a ser estos los que puse acá. Tenemos al cloro, por ejemplo, si juntamos al H2 más el cloro 2 nos forma 2HCl. También voy a hablarles de esto, acuérdense del HCl, que luego se les voy a explicar. Ujú. Ya. Acá tenemos la formación del ácido clorhídrico. Esto es un poco extenso la explicación, pero si prestan suficiente atención se les va a hacer muy fácil, ¿ok? Acá tenemos nuestro estómago. Este está formado como tal o está rodeado por músculo o por células, ¿no? Acá en esta parte podemos ver que existe una célula parietal este, adentro de encontramos la luz del canalículo. Tenemos la membrana apical, la membrana vasolateral y tenemos el líquido intersticial, también el vaso sanguíneo. Nos vamos a basar en este cuadrito que está más enmarcado, ya que acá se va a dar todo el proceso de la formación del ácido clorhídrico. Se los voy a explicar poco a poco con las imágenes que vamos a ver. En la célula parietal encontramos ya las moléculas de agua. Como tal, acá podemos ver el antiporte, el transporte de BP, que te les voy a explicar luego. Y nada, ¿no? Acá tenemos todo esto. Pasamos con la siguiente. ¿Qué pasa con el agua? Bien, el agua se disocia separando el hidrógeno y el OH. Acá tenemos un hidrógeno, acá tenemos otro hidrógeno con el oxígeno, es H2O. ¿Qué pasa de que cuando hacemos el proceso de respiración, o bueno, cuando vamos a exhalar, tenemos CO2? Este CO2, bueno, no usualmente, pero se puede llegar a juntar con el oxidrilo o el OH, formando el HCO3, que es el ion bicarbonato. Esto, acuérdense también. Acá tenemos el CO2, como ya les mencioné, y este si se junta con el agua forma el ácido carbónico. El ácido carbónico, por su parte, se puede subdividir o se puede disociar en hidrógeno y también en otro bicarbonato. Acá ya tenemos dos bicarbonatos, lo cual nos va a servir luego. A ver. Me quedé en el bicarbonato. El bicarbonato hace intercambio por cloro mediante el antiportador en el vaso sanguíneo. Acá podemos ver cómo pasa el bicarbonato y se va a la marea alcalina del vaso sanguíneo, que es lo que al final vamos a expulsar, pero intercambiamos el cloro. El cloro va pasando por los canales de cloro. Este es un canal de cloro, ¿no? Y por el momento tenemos cloro. Hay que guardarnos eso. Luego, como tenemos ya dos hidrógenos, que uno ha salido por disociación de agua y otro ha salido por la disociación del ácido carbónico, estos, los intercambiamos por el potasio. Acá podemos ver la salida del potasio por los canales de potasio y como tal, eso es con la ayuda del ATP. Esto sale con la ayuda del ATP porque se necesita una energía para botar al potasio e intercambiarlo con el hidrógeno. Luego, podemos ver que retorna y así se repite el ciclo. Así que el potasio siempre va a regresar y el hidrógeno siempre va a entrar por la bomba de potasio, ¿no? Ya tenemos acá lo que viene a ser el hidrógeno y el cloro. Ahora, ¿qué pasa? Estos se juntan y se forma el ácido clorhídrico. Y eso es básicamente la explicación de esto.
¿Tienen alguna duda hasta acá? Un momento, por favor. Bien, entonces seguimos con la clase. A ver. Bien, vamos a hablar sobre la molécula de hidrógeno que también les pregunté en su pretest y que también les pueden preguntar en su examen. La molécula de hidrógeno está formado por dos átomos de hidrógeno. Este es el H2, ¿no? Como podemos ver acá, H2, ya, esa es la molécula de hidrógeno. Separado por una distancia de 0,75 amperios. Este está formado por enlace covalente, enlace covalentes no metal más no metal que comparten electrones. La energía del enlace hidrógeno-hidrógeno es 431 kilojoules por mol y es una molécula no polar porque combina dos átomos que son iguales y tienen la misma electronegatividad. Si les digo polar, son distintos elementos con distinta electronegatividad, ¿ok? El hidrógeno reacciona con el nitrógeno en altas presiones de 300 a 1000 atmósferas a elevadas temperaturas de 400 a 600 grados Celsius y en la presencia de un catalizador para producir el amoníaco. ¿Qué quiere decir? De que el hidrógeno más el nitrógeno en presencia de un catalizador forma amoníaco. Ese es el resumen de todo esto, ¿ok? Si les preguntan o si les dan a elegir este... la cantidad de átomos y todo eso, acá les puse que es 3H2 más el N2 que forma el 2NH3. NH3 viene a ser lo que es el amoníaco. Ahora, para formar hidrocarburos, el hidrógeno reacciona con el carbono a altas temperaturas. Lo puede hacer catalíticamente para reaccionar con carbono finamente dividido. En estas reacciones se producen los hidrocarburos. Eso es unir este carbono más hidrógeno que nos da el carbohidrato. Eso es la estructura simple de un carbohidrato, lo cual van a tocarlo en futuros temas, ¿no? Que también les voy a explicar. Y a ver. Ahora, si hablamos de cómo se moviliza el hidrógeno, puede ser tanto por transporte como por transferencia. El más fácil de explicar es por transferencia. Es el movimiento del protón disociado de una molécula que viene a ser ácida. Cuando menciono ácido es porque tiene más hidrógenos y para ser asociado por otra que viene a ser básica. Son óptimas a través de los puentes de hidrógeno. Mm, acá se da el proceso de oxidorreducción. Se dice oxidación cuando un átomo pierde un electrón y reducción cuando éste gana un electrón. Por ejemplo, esta es una molécula, digamos que los amarillos vienen a ser los hidrógenos. Cuando tiene más hidrógenos, viene a ser una molécula más ácida. Y este pasa a una molécula que es más básica porque tiene más oxidrilos, más OHs, que lo hace más básico o alcalino. Entonces, este se transporta para darle un equilibrio como tal. Entonces, eso viene a ser el hidrógeno por transferencia, ¿no? Y por transporte es el desplazamiento del hidrógeno incorporado a moléculas, movilizándose desde un desde un compartimiento a otro a través de una solución. Acá vemos la bomba del ion hidrógeno, que también lo vimos en el proceso del ácido clorhídrico. Acá tenemos los hidrógenos. Bien, estos pueden ser desplazados como tal por las moléculas que lo conforman. Entonces, el hidrógeno pasa por todas estas moléculas y al final se termina saliendo al citoplasma. Si les preguntan un ejemplo, menciona un ejemplo de transporte de hidrógeno. Si leen alguna alternativa que lleve citoplasma, es eso, porque eso viene a ser la bomba del ion hidrógeno. ¿Ok? Acá tenemos el ATP que vimos que impulsa al potasio a salir para darse el intercambio. Y bueno, voy a hablarles del carbono ahora. Los compuestos orgánicos son aquellos compuestos que tienen carbono. Si les pregunta su profesor de seminario o el profesor de teoría lo dice abiertamente para todos, ¿qué es un compuesto orgánico? Básicamente es aquel que está compuesto de carbono. Esos son moléculas como que contables o finitas, no son infinitas como, bueno, es un grupo más pequeño que los compuestos inorgánicos, ¿no? Casi todas las moléculas que participan de la vida
están formadas por carbono. Acá tenemos las proteínas, las enzimas, vitaminas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Por ejemplo, un carbohidrato, como les mencioné, está formado por carbono e hidrógeno. Ácido nucleico tenemos a nuestra pentosa, tenemos a nuestro azúcar y tenemos a nuestro fosfato. Eso es lo que forma un ácido nucleico y tenemos una proteína que está formado por un carbono central. El carbono está unido tanto a su grupo radical como a su grupo amino, como a su grupo carboxilo y a su hidrógeno. Todos estos llevan carbono, ¿ok? Y el carbono comparte sus electrones con varias clases de átomos y también con otros átomos de carbono. Si les digo comparte, comparte de enlace covalente, entonces el carbono, por lo tanto, forma enlace covalente, ¿ok? Bien, seguimos. Voy a hablarles sobre el ciclo de carbono a corto plazo, que es lo que usualmente preguntan. El de largo plazo no preguntan tanto y no creo que les pregunten en este examen. Entonces voy a hablarles de el de corto plazo. Bien, primero nos encontramos, primero comenzamos en la hidrosfera. Podemos comenzar de cualquier punto, pero primero en la hidrosfera, ya que es lo que está más abajo o lo que más abunda en el planeta. En la hidrosfera se puede dar la fotosíntesis marina. Esta llega a la biosfera como tal y esta puede subir a la atmósfera por la respiración de el CO2. Como inhalamos oxígeno y botamos CO2, eso contiene carbono, entonces eso se expulsa a la atmósfera. Y esta puede bajar en forma, o sea, cuando se produce la fotosíntesis a las plantas, esas producen glucosa, entonces botamos a la atmósfera en forma de CO2 y lo recuperamos o obtenemos carbono mediante las plantas cuando sucede la fotosíntesis. Por otra parte, tenemos la descomposición de los microorganismos que se llama calciticación, que se va a la rizósfera. De la rizósfera, puede subir a la atmósfera por una desgasificación y puede volver a la hidrosfera por el transporte fluvial. Luego, entre la atmósfera y la hidrosfera se da un intercambio de gases como tal. Este se puede evaporar y este puede subir a la atmósfera y viceversa, este se puede condensar y puede bajar a la hidrosfera. También de la biosfera a la hidrosfera, mediante la respiración marina, se puede obtener carbono. Y ese es lo que viene a ser el corto plazo. El del largo plazo tiene que ver con un tipo de erosión de piedras y eso, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda sobre algún proceso de cómo se obtiene el ácido clorhídrico o de algo que les expliqué? Bien, entonces seguimos con la explicación. Voy a hablarles de los alótropos del carbono. Cuando les menciono la palabra alótropo, estas vienen a ser las diferentes formas como podemos encontrar el mismo elemento en la naturaleza. En el caso del carbono, lo encontramos en una gran variedad de formas. Tenemos la forma cristalizada, por ejemplo, el grafito, que viene a ser lo que encontramos en el lápiz, ¿no? El diamante, como vemos acá, el fulereno. El fulereno, se los voy a explicar luego, nanotubos que son bastante importantes actualmente, los leíta y el grafeno, ¿no? A ver, en sí el grafeno es parte del grafito, pero tiene su propia explicación aparte. A ver. Comenzamos primero con el carbono, con su estructura atómica. Este se encuentra en el periodo 2 de la tabla periódica, en el grupo 14, perteneciente al 6A. Su distribución electrónica viene a ser 1s2, 2s2 y 2p2. ¿Por qué? Porque su número atómico, o sea, su número de, o bueno, número atómico viene a ser el 6, aunque también esto está relacionado con los electrones. Entonces, si sumamos 2 más 2 más 2 viene a ser igual a 6 y este viene a ser como tal su número magnético, ¿no? O su número spin de los orbitales. Sus electrones de valencia vienen a ser 4. Acá puse de ejemplo al carbono y vemos que en su último orbital o en su último capa tiene 4 electrones. Entonces, ese viene a ser sus electrones de valencia. Su electronegatividad es 2,5, no pierde ni acepta fácilmente electrones y forma enlace covalente, como les dije, comparte sus electrones.
Voy a hablarles de la hibridación del carbono, que esto es bastante importante. Bien, primero, el estado fundamental del carbono viene a ser un estado divalente. Su estado divalente viene a ser esta estructura que es el 1s2, 2s2 y 2p2. Cuando se hibrida, se hibrida porque tienen las propiedades de tetravalencia y para formar un enlace covalente. ¿Ok? Lo que les vino en su pretest es la hibridación sp3, sp2 y sp1 en una de las preguntas y esto se los voy a explicar. La hibridación sp3, también llamada tetraédrica o tetragonal, esto lo que podemos ver acá. Y les mencioné también en la anterior clase que es un ángulo formado o sea, su ángulo es de 109,5 grados, forma el tipo de enlace sigma y se encuentra en los alcanos y o saturados. Una pregunta de verdadero y falso. La hibridación sp3 forma enlace sigma verdadero. Bien, ¿a qué me refiero con hibridación sp3? Podemos ver acá un carbono, ¿no? ¿Cuál sería el ejemplo más claro? Claro, no sé si se puede ver mm, el puntero turquesa, pero bien, en donde lo pongo hay un carbono. Este carbono está enlazado a uno, 2 y 3. Incluso podría enlazarse a otro, solo que así no está formado este enlace. Y eso es cuando puede unirse a cuatro enlaces, ¿no? Por ejemplo, acá no se ve, pero acá hay un carbono. Este se une a uno, 2, 3 y 4. Entonces, la hibridación sp3 es básicamente cuando se une a cuatro distintos enlaces o puede unirse a cuatro enlaces. Esto viene a ser los alcanos y bueno, no vemos un doble enlace, entonces si no vemos un doble enlace ni nada, viene a ser un saturado. Ok. Pasamos con la hibridación SP2, también llamada trigonal. El ángulo formado es de 120 grados. Forma el tipo de enlaces sigma y pi. Este forma dos enlaces, ¿ok? Se encuentra en los alquenos y en los insaturados. Si tiene un doble enlace o un triple enlace, ya no es saturado, es insaturado. Por lo cual se puede decir que un alcano es el único saturado, ¿ok? Este se da por la recombinación del orbital S y dos orbitales P. Acá podemos ver tres enlaces, pero el carbono ya no puede unirse a uno cuarto. ¿Por qué? Porque este ya está unido con dos enlaces. O sea, acá tiene un enlace, otro enlace, y solo puede unirse a cuatro. Y acá vemos que tiene dos. Si sumamos, tiene en total ya los cuatro enlaces y ya no puede unirse a uno más. Por lo cual este vendría a ser una hibridación sp2. Si se me entiende esa parte, ¿no? Luego, la hibridación SP viene a ser la lineal, como les dije, formado por un ángulo de 180, forma un enlace sigma y 2pi. Acá forma los alquinos o también insaturados y es la recombinación de dos orbitales S y 2p. Acá podemos ver de que el hidrógeno, no, el carbono solo se une a dos moléculas, ¿no? A un carbono y a un hidrógeno. Y esto pasa por el triple enlace. Acá ya tiene un enlace y acá ya tiene otros tres enlaces, por lo cual esto ya suma cuatro y ya no puede unirse a otro enlace, por lo cual viene a ser lineal y como tal, ¿no? Si les menciono de que no tiene enlaces dobles, es un alcano. Si tiene doble enlace, es un alqueno. Y si viene a ser un alquino, tiene un triple enlace. ¿Hasta aquí alguna duda? Que en hibridaciones en lo que más se confunden. Y nada, yo ya respondo todo. Bien, entonces seguimos con la clase. Recuerden que no puedo ver el chat por si me están preguntando por ahí. Solo prendan su micrófono y me interrumpen, por favor. Disculpe, ¿qué sería la diferencia entre un isótopo y un isóboro? Porque eso también preguntaron en el pretest. Ah, sí, sí. Bien. A ver. Isótopo, acuérdense de la memotecnia. Si termina con P, viene a ser mismo número de protones o mismo número atómico. Entonces, la diferencia con el isóbaro es de que el isóbaro es la masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? La suma de protones y de neutrones. Entonces, isótopo es solo neutrones, isóbaro es solo la masa atómica. ¿Ok? Eh,
También un isótopo puede ser un isoeléctrico, ya que la misma cantidad de protones es la misma cantidad de electrones que se encuentra en un átomo. Y bueno, eh, ¿se me entendió? O bueno, Sí, muchas gracias. ok. Igual voy a dar un repaso al final de la clase de todo el tema. A ver, segundo. Ok, nos quedamos. Ya, catenación. Catenación viene a ser una propiedad del carbono, acuérdense de la palabra propiedad, para unirse con otros elementos. Acá tenemos diferentes tipos. Tenemos la catenación lineal. Podemos ver que el hidrógeno no se está ramificando ni nada, solo viene a ser una sola línea, entonces ese viene a ser la catenación lineal. Si les hablan de catenación ramificada, acá podemos ver como, por ejemplo, un árbol, cuando tiene sus ramas, se va para un lado y para otro lado. Entonces, acá podemos ver que de un solo carbono, se va a distintos lados y estos, por su parte, también se van a otros lados, ¿no? Y tenemos la cíclica, que es cuando se cierra la cadena de carbonos. Les pueden poner una imagen también de un triángulo, de un cuadrado, de un pentágono que tengan carbonos. Si estos se cierran y les preguntan qué tipo de catenación es catenación cíclica. ¿Ok? Ya. Vamos a hablarles de los alótropos, como les mencioné anteriormente, primero del fulereno. El fullereno fue descubierto por Kerr, Croto y Smalley en 1985. Su forma molecular es el C60, que eso es bastante importante, por eso lo subrayo, y tiene una estructura similar a un balón de fútbol. Cuando podemos ver un fullereno, vemos que es circular y tiene como hexágonos y sí te recuerda a un balón de fútbol, ¿no? Usualmente. Puede generarse en la combustión incompleta de sustancias orgánicas o mediante diversos tratamientos del hollín. Este es el hollín. Depende a cómo lo tratemos, podemos encontrar fullerenos. Las aplicaciones de esto, pueden enjaular y transportar átomos y hasta otras moléculas. En el campo de la medicina, podría inhibir al virus del SIDA y este puede imitar al diamante y se usa en productos cosméticos. ¿En qué productos? Si les mencionan en el examen, eh, Pepito se compró un producto con carbón activado. Este, ¿qué alótropo del carbono contiene? Entonces marcan fulereno, ya que el fulereno es el que se encuentra en productos cosméticos. Ok, bien. Nanotubos y el grafeno. Los nanotubos pueden dar lugar a materiales más duros que el diamante y a la vez poseer carácter elástico y propiedades magnéticas y eléctricas singulares. Un ejemplo son los músculos artificiales. Pueden decirles, un atleta sufrió un accidente y necesita, o para seguir su carrera, necesita un músculo artificial. ¿Qué alótropo del carbono necesitamos? Un nanotubo, ¿ok? El grafeno está formado por capas de átomos de carbono dispuestas como en un panal de abeja. Acá podemos ver el grafeno. Esto no se une de forma como tal cíclica o como de balón como el fullereno, entonces. Esto se asocia como un panal de abeja. El grafeno es en realidad una sola de las capas que forman el grafito, como les decía anteriormente, y fue descubierto por Novoselov. ¿Ok? Y ya para en sí terminar o matar el tema del carbono, tenemos el CO2, que viene a ser el dióxido de carbono, y el CO, que es el monóxido de carbono. Dióxido porque tiene dos oxígenos, monóxido, mono de solo, y aquí solo hay un oxígeno. ¿Ok? El dióxido de carbono es una molécula resonante importante para la vida en la Tierra. ¿Por qué es importante el CO2? Aumenta la temperatura en el planeta. Al momento de nosotros botar nuestro CO2, este viene a ser una molécula que cuando se junta tiende a aumentar como tal el grado de temperatura que se encuentra en la Tierra. Tiene hibridación sp. ¿Por qué? Este, este tiene dos dobles enlaces. Por ejemplo, acá vemos un carbono, ¿no? Y acá un oxígeno. Este es un monóxido de carbono, no es un CO2. Entonces, si tuviera otro oxígeno acá, se uniría este con dos enlaces y al otro oxígeno con otros dos enlaces. Por lo tanto, ya tiene dos acá y dos acá. Ese vendría a ser ya cuatro, entonces solo puede ser una hibridación SP, ya que es una hibridación lineal. Se me entendió, creo. Bien.
Este también se encarga de activar la bomba de protones a nivel mitocondrial, estimula el centro respiratorio, inhalar, exhalar, y es el instrumento que participa en la regulación del equilibrio ácido-base. ¿A qué me refiero con esto? Cuando inhalamos más dióxido de carbono o cuando en nuestra sangre hay más dióxido de carbono, este tiende a ser más básico o alcalino. Por eso les mencioné anteriormente el hidrógeno, que es lo que lo regula, ¿no? Si hay más dióxido de carbono, tiende a ser más básico o más alcalino, y si hay más hidrógeno, más ácido. Entonces, si hay un equilibrio entre esos dos, nuestro pH viene a ser normal, ¿no? Y por último, el monóxido de carbono. Este se da por alta producción por industrias y parques automotores por la combustión del petróleo. Este se conoce al exógeno, este es un exógeno más por su rol tóxico. Bien, envenenamiento en casos de incendios o la muerte dulce, y tiene un rol antiinflamatorio. Les pueden dar un texto medio largo de, por ejemplo, un hombre, Pedro, se encontraba en su casa y no se dio cuenta de que había un incendio. Inhaló suficiente monóxido de carbono y ¿qué se produjo? Marcan muerte dulce. O también les puede mencionar al revés. Y inhaló suficientes moléculas y le causó una muerte dulce. ¿A qué se debió esta muerte dulce? Por inhalación de monóxido de carbono. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Y voy a darles un repaso final para que hagan su post-test de la mejor manera. ¿Ok? Para los que se unieron después, el post-test va a ser resuelto, o bueno, lo tienen que hacer durante la clase y eso va a ser grabado, porque según la dirección, los que se encuentren presentes en la reunión y hagan el post-test van a ser considerados. Los que no, se encuentren en la sesión y hagan el post-test no van a ser considerados. Ok, un segundo, por favor. Ya, chicos, perdón, estaba tomando aire. Esto va a ser medio rap o va a ser muy, muy rápido, la verdad. Ok, a ver, hidrógeno y carbono, sesión 3. Comenzamos primero con la distribución parcial de los elementos en el cuerpo humano. Si hablamos de volumen, el hidrógeno es el segundo, bueno, o el tercero que más se encuentra. El oxígeno, en cuanto a volumen, es el que ocupa más espacio en nuestro cuerpo. Le sigue el carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Si hablamos de porcentaje de átomos, el hidrógeno es el que más abunda en nuestro cuerpo, seguidamente del oxígeno y del carbono. Eh, volumen, oxígeno, porcentaje de átomos, hidrógeno, ¿ok? Eso grábenselo. Generalidades. De acá lo que más puedo resaltar, los tres estados del hidrógeno, que puede actuar como catión, como estado enlazado y como un anión. Este se encuentra mayormente en el agua, ya que no se puede encontrar en el planeta Tierra como tal, ya que si se encuentra en la atmósfera, se condensa y sube al espacio, ¿no? Su grupo, periodo y bloque viene a ser el 1,1 y el bloque S, ¿ok? Es el elemento más abundante del universo, por si acaso. No de la Tierra, del universo. Y a ver, seguimos. Tenemos a esto que viene a ser el catión, que viene a ser el hidrógeno con el signo positivo, y al anión, que es el hidrógeno con el signo negativo. El catión actúa como un ácido fuerte, les mencioné con el CO2, que es lo que mantiene el pH. Tiene una existencia transitoria, ya que en el agua tiende a unirse a distintas moléculas, ya que no puede estar solo. Y como dice acá, difícilmente se le encontrará libre. Cuando hablamos de un anión, limita la reactividad del carbono y nitrógeno, que es con los que más se une para la existencia de la vida como tal. Es un elemento especial, ¿no? Pasamos. Si hablamos de isótopos, como mencioné anteriormente, es la misma cantidad de protones. Asocienlo con la P que se encuentra acá. Mismo número atómico también, ¿no? No confundir con masa atómica. Isóbaros son aquellos átomos con el mismo número de masa, que es la suma de protones y neutrones, y los isótonos, como este tiene la N, es el mismo número de neutrones. ¿Ok? Bien, isótopos del hidrógeno. Si les hablo de protio, solo tiene un protón y un electrón. Si les hablo de deuterio,
es un protón, un electrón y un neutrón. Si le salió de tritio, un protón y dos neutrones y obviamente afuera un electrón. ¿Cómo lo asocian? Si les hablo de deuterio, de 2, entonces en su núcleo va a tener tanto dos quarks. Puede ser un protón como un neutrón. Si les hablo de tritio, en su núcleo tiene tres quarks, un protón y dos neutrones. ¿Ok? Pasamos. Bien, la formación de compuestos. El hidrógeno puede formar compuestos covalentes como electrovalentes. Si un anión se une a un electrón negativo con negativo, forma un ion hidrógeno protón. Y si encontramos un catión que se une junto a un electrón, este forma un anión hidruro, ¿no? Puede formar puentes de hidrógeno con enlaces covalentes. Diferencia. Puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno es el que se encarga de unir moléculas y el enlace covalente el que se encarga de unir solo átomos. En la naturaleza, el átomo se encuentra incorporado a moléculas y como molécula tenemos a la molécula de hidrógeno o el dihidrógeno que es el H2. Si les hablo de compuestos hidruros, son aquellos que se encuentran, el hidrógeno se encuentra unido al grupo 1A y 2A de la tabla periódica, como el sodio o el calcio, y el compuesto aluro, aluro de halógeno. Entonces, un compuesto aluro es aquel que tiene tanto el hidrógeno como un halógeno, perdón. Ajá. Acá tenemos al cloro, al bromo, al yodo, al astato y al flúor como tal, ¿no? Ujú. A ver, la formación de ácido clorhídrico. Esto te lo voy a explicar rápido. Tenemos en el estómago como tal, rodeado por músculo, por células. En esto encontramos a la célula parietal, a la luz del canalículo y al líquido intersticial, que esto va a ser importante. Ok, primero, ¿cómo comienza? En la célula parietal encontramos, o ya tenemos el agua, ¿no? Esto les repito más que todo porque les pueden preguntar cuál es el proceso y se acuerdan de esta explicación y ya. En la célula parietal encontramos el agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua se disocia en lo que viene a ser el hidrógeno y el oxidrilo. Y como tal, cuando inhalamos y botamos, ¿qué botamos? CO2. Entonces, en nuestro cuerpo se encuentra el CO2. El CO2 se puede unir tanto con el oxidrilo como con el agua. Cuando se une con el oxidrilo, que forma un ion bicarbonato. Cuando se une con el agua, forma un ácido carbónico. ¿Qué pasa acá? El ácido carbónico puede disociarse por su parte en hidrógeno y otro bicarbonato. Por lo tanto, esto va a ser importante para el antiporte. Y hay que recordar que ya tenemos dos hidrógenos, ¿ok? ¿Qué pasa con los hidrógenos? Estos pasan a la luz canalicular mediante la bomba de potasio, que esta sale con la ayuda del el ATP, y este vuelve progresivamente a la luz canalicular. Como ya ingresó un hidrógeno, ya tenemos uno fijo, y en el vaso sanguíneo encontramos a veces, bueno, encontramos el cloro, y este se intercambia por el antiportador con el bicarbonato, entonces tenemos cloro y este pasa por canales de cloro. Si unimos el hidrógeno más el cloro, tenemos el ácido clorhídrico. ¿Ok? La molécula de hidrógeno enlace covalente porque tiene mismos elementos, misma electronegatividad. Es una molécula no polar, ya que une dos elementos también iguales, ¿no? Formado por dos átomos de hidrógeno separados por una distancia de 0,75 angstrom. Les pueden poner otros valores como 0,98 o 0,99, que eso es en la molécula de agua, pero estamos hablando de la molécula de hidrógeno. Está por 0,75. La energía de enlace es 431 kilojoules por mol. Acá más que todo, la unión de hidrógeno más el nitrógeno forma el amoníaco y la unión del carbono más el hidrógeno forma el hidrocarburo. ¿Ok? Bien. El hidrógeno se puede movilizar por transferencia como por transporte. Por transferencia pasa una molécula más ácida con más hidrógenos a una molécula más básica o alcalina que tiene más CO2 o más OH. ¿Ok? Y por transporte es aquella que cuando el hidrógeno está incorporado a moléculas, se moviliza desde uno a otro y si les preguntan un ejemplo claro es cuando pasa el hidrógeno al citoplasma mediante la bomba del ion hidrógeno. Ujú. Ahora, les hablo del carbono, que compuesto orgánico, aquellos que tienen carbono. Compuestos inorgánicos, algunos llegan a tener carbono, pero no todos. En cambio, los orgánicos sí.
Casi todas las moléculas que participan en la vida contienen carbono y el carbono comparte sus electrones, por lo tanto forma enlace covalente. ¿Ok? Este, el ciclo del carbono a corto plazo, pucha, esto ya lo voy a explicar lo más sintetizado. En la hidrosfera, o más que todo en el agua, ocurre la fotosíntesis marina. Esta puede pasar a la biosfera. En la biosfera, este, botamos nuestro CO2 que contiene carbono a la atmósfera y la atmósfera por su parte, con la radiación del sol y todo eso, puede ocurrir fotosíntesis en las plantas que nos entrega glucosa. La glucosa por su parte también tiene carbono. Por otro lado, la biosfera se puede descomponer en sus microorganismos por la calcificación a la rizósfera y en la rizósfera puede pasar por desgasificación a la atmósfera y por transporte fluvial a la hidrosfera. Entre la atmósfera y la hidrosfera se da un intercambio de gases. Este cuadro se los voy a pasar, ya que les pueden preguntar, el proceso, cuando pasa de rizósfera a atmósfera, ¿cómo se llama? Desgasificación. Si pasa de la biosfera a la rizósfera, calcificación. Cuando pasa de la rizósfera a hidrosfera, transporte fluvial. Esto se los voy a pasar en el PPT, no se preocupen. Son conceptos medio fáciles que se los pueden aprender, la, la verdad. Si les hablo de un alótropo, es la diferente forma como podemos encontrar un elemento en la naturaleza. Si hablamos de carbono, tenemos al grafito, diamante, fulereno, nanotubo, grafeno y los daleíta, ¿no? El carbono, por su parte, periodo 2, su distribución electrónica es 1s2, 2s2, 2p2. Si les hablan, ¿cuál es el estado fundamental del carbono? Es el estado divalente, ajá, y cuando se hibrida, este puede ser tetravalente o puede tener enlace covalente. Bien, hibridación sp3, acá encontramos el carbono cuando se puede unir o cuando tiene sus cuatro enlaces libres. Acá podemos encontrar un carbono, un 1, 2, 3 y podría tener un enlace más acá, pero no lo, pero así no es el enlace, pero puede tenerlo, ¿ok? Es cuando tiene sus cuatro enlaces libres. Forma enlaces sigma en alcanos o saturados. Hibridación sp2 cuando es trigonal, cuando solo puede formar tres enlaces porque ya están ocupados sus cuatro. Acá podemos encontrar uno, dos y ya con esto sumaría cuatro y solo forma tres enlaces, ¿no? Forma enlaces sigma y pi en los alquenos o también llamado insaturados. Recombinación de orbital s y dos orbitales p. La hibridación sp es aquella formada o también llamada lineal que está formado por la recombinación de dos orbitales s y dos p. Acá encontramos solo un carbono que está unido a dos átomos como el hidrógeno y el carbono. Bien, hasta ahí todo bien. La catenación es la propiedad del carbono de unirse a otros elementos como tal. La catenación lineal, catenación cíclica. Les pueden poner imágenes de un pentágono, un hexágono o incluso estos dos y les pueden poner qué catenación tiene. Este es un ciclobutano, este es un ciclopropano. Si les ponen un pentágono, pongan un ciclopentano también, ajá, porque se asocia con la forma, ¿no? Y ramificada porque tiene sus distintas ramas. Hasta ahí todo bien también. El fulereno, les pueden preguntar su forma molecular, que es el C60. Aplicaciones como en el campo de la medicina podría inhibir al SIDA, y puede transportar átomos y también moléculas. También del producto cosmético que les mencioné. Nanotubos pueden dar lugar a materiales más duros que el diamante y tienen carácter elástico y propiedades magnéticas y eléctricas. Un ejemplo de los músculos artificiales que también se los di. El grafeno, forma de panal de abeja como tal, pero no está unido como el fulerano, que es una bola básicamente. Y forma el grafito como tal, ¿ok? Del grafeno va el grafito. Ajá, el CO2 y el monóxido de carbono. Lo más importante de esto, el CO2 es molécula resonante, aumenta la temperatura en el planeta y tiene una hibridación sp. Activa la bomba de protones y se encarga de regular el equilibrio entre el ácido y la base. Monóxido de carbono, lo más importante es su rol tóxico. Si les mencionan, tal persona murió por muerte dulce, ¿a qué factor se debe? A inhalación de monóxido de carbono. Y tiene rol antiinflamatorio.
Y eso sería todo el repaso de la clase en general. Ok. ¿Hasta ahí tienen alguna duda para antes de comenzar el post-test? ¿O no? Mm, No, ninguna duda. ok, entonces voy a dejar de compartir. A ver, ya. Les voy a pasar el post-test por el chat. A ver. El post-test también lo vamos a resolver en esa sesión, a ver, cuando todos terminen. Ok, a ver. Para el post-test son 10 minutos, son los que se encuentran en la sesión. Y ya pues, em, ya. 12:16, hacemos la verificación, o bueno, hacemos las respuestas del post-test, por favor. Ok. Hola, una consulta, no encuentro el test en el chat, o sea, no me aparece el chat. No, ya, entonces lo pasa por el WhatsApp también, por si acaso. Y ujú. Entonces,
O también me pueden confirmar si ya todos han terminado para revisarlo de una vez. Yo ya terminé. O pueden escribir por el chat también, no hay problema. Ok, para no dilatar más el tiempo, mejor ya lo comparto. Solo, a ver, segundo. Bien, la primera pregunta, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? Aquí la respuesta, bien, viene a ser tritio, ya que les mencioné que tiene tres quarks y viene a ser dos neutrones y un protón. El protio como tal no, porque tiene un neutrón y un protón, ese viene a ser un deuterio. El deuterio viene a ser un protio en este caso, intercambié. Y el tritio acá tiene cuatro quarks, entonces no puede ser un tritio. Acá, ¿cuál es el incorrecto? El isóbaro, ya que les mencioné que este es un mismo número de masa y no mismo número de protones. Ok, acá, ¿qué enunciado no corresponde? Es molécula polar, ya que son mismas moléculas, entonces vendría a ser no polar, ¿no? Y hibridación sp3, también llamada tetraédrica, ya que tiene sus cuatro orbitales, entonces es tetra. ¿Y cuál es incorrecto de todos estos sobre el CO2? Hibridación sp4 no existe, entonces creo que este era el más regalado como tal. Y bueno, eso sería todo del post-test. Espero que les haya ido bien, la verdad. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias.